Hola chicos, hoy vamos a estudiar la organización política y territorial en la España de hoy en día, en el siglo XXI, y veremos con ello algunos conceptos sobre política y especialmente sobre lo que es la democracia. Lo primero es indicar que en general en el mundo hay dos sistemas políticos, uno malo y otro bueno. El malo es la dictadura o tiranía, donde una persona o un grupo de personas tienen todos los poderes y mandan ellos básicamente haciendo lo que les da la gana y sin tener en cuenta la opinión de nadie, la opinión de los demás. Es decir, las personas, los ciudadanos, no pueden votar y elegir a sus representantes políticos. Por otro lado está la forma buena, la democracia, que se da en los países que veis de verde en la imagen y que tenemos, por ejemplo, aquí en España, donde al revés que en la dictadura, donde manda solo uno o unos pocos, aquí, en la democracia, mandamos todos. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo funciona? Ahora lo veremos. La democracia es un sistema político o de gobierno donde todos mandamos. Demo significa pueblo y cracia significa poder o gobierno, es decir, el poder del pueblo o el gobierno del pueblo. En una democracia se dan las siguientes características. Primero, la soberanía está en el pueblo, es decir, todos mandamos y podemos elegir a nuestros políticos o representantes políticos para que nos gobiernen y nos dirijan. Lo hacemos votando en elecciones libres, normalmente cada 4 años, aunque hay que ser mayor de edad para poder hacerlo. Segundo, para ello hay lo que se llama pluralismo político, es decir, diferentes y variados partidos políticos donde podemos elegir a la hora de votar. Tercero, hay una constitución, una ley principal o ley de leyes donde se registran por escrito todas estas características de la democracia y todos los derechos, libertades y obligaciones que tenemos los ciudadanos del país. Y cuarto, hay separación de los 3 poderes, para que no los tenga solo y exclusivamente una persona o un grupo de personas y así se puedan controlar y controlarse y vigilarse entre ellos y nadie tenga la tentación de aprovecharse de ellos y usarlos mal y de forma inadecuada o de convertir la democracia en una dictadura. ¿Y cuáles son esos 3 poderes? Vamos a verlos. El primer poder es el poder legislativo. Es el que permite elaborar las leyes del país y controla al gobierno, que veremos después. El poder legislativo lo tiene el Parlamento, también llamado Cortes Generales. El Parlamento está compuesto por todos los partidos políticos que obtienen los votos suficientes en las elecciones, donde los ciudadanos votamos y los elegimos. El Parlamento en España está separado, dividido, en 2 asambleas o cámaras, es decir, como 2 lugares o grupos distintos de políticos. Son el Congreso de los Diputados y el Senado, donde están los senadores. El Congreso de los Diputados es donde crean las leyes y el Senado es donde se mandan esas leyes para revisarlas y corregirlas, y si están mal, las envían de nuevo al Congreso de los Diputados para que las vuelvan a estudiar y hacer bien o mejorarlas. En segundo lugar está el poder ejecutivo. Es el que realmente dirige el país y controla la política y la administración. Es el poder que sirve para ejecutar, es decir, para poner en práctica mediante acciones las leyes que se crearon y las decisiones que se tomaron en el poder anterior, en el legislativo. El poder ejecutivo lo tiene el gobierno, es decir, el partido político que gana las elecciones, el que obtiene más votos de los ciudadanos.
Y en tercer y último lugar tenemos el Poder Judicial. Está formado por los jueces y tribunales, que se encargan de interpretar y aplicar las leyes, sancionando y castigando a las personas que las incumplen. Por último, hay que decir que la democracia puede ser de diferentes formas. Es decir, que hay diferentes tipos de Estado, como vamos a ver ahora. Por un lado, un país democrático puede ser una república, como Francia, por ejemplo, o Portugal, donde hay un presidente elegido por los ciudadanos y que es el que manda, y normalmente también hay un jefe de Estado, que no es lo mismo, aunque también es elegido por los ciudadanos en unas elecciones. El jefe de Estado se encarga de representar al país fuera de este y de, digamos, coordinar a los políticos del país. Y un país democrático, por otro lado, también puede ser una monarquía, como aquí en España o, por ejemplo, en Reino Unido. Pero una monarquía moderna, constitucional y parlamentaria, que tiene las características democráticas de las que ya os he hablado antes, como son la soberanía popular, el pluralismo político, la separación de poderes y una constitución. Es decir, no es una monarquía absolutista o autoritaria como la de épocas pasadas donde el rey era realmente un dictador que hacía lo que quería. Y, por tanto, en nuestra monarquía parlamentaria y constitucional hay también un presidente, que es el que realmente manda y al que elegimos con nuestros votos, y un jefe de Estado, que se encarga de representar a nuestro país y de coordinar a sus políticos, que es como un árbitro de los políticos, pero en este caso, en una monarquía, este puesto de jefe de Estado lo ocupa un monarca, es decir, un rey o una reina, y no se elige con nuestros votos, sino que es un cargo que se hereda de padre a hijo, del rey al príncipe o a la princesa. Esto ha sido todo en cuanto a la organización política de España. Pero, ¿qué hay de la organización territorial de nuestro país? Vamos con ello. Pues en cuanto a la organización territorial de España, hay que decir que España es un estado autonómico o estado de las autonomías. Es decir, que España se divide en 17 comunidades autónomas, más 2 ciudades autónomas que son Ceuta y Melilla y están en el continente africano. Cada una de estas comunidades autónomas, que tienen ciertas libertades y autonomía en su gestión, tienen a su vez sus propios parlamentos autonómicos, gobiernos autonómicos y presidentes, y tribunales de justicia propios. Es decir, que también en las comunidades autónomas se dan los 3 poderes políticos y están separados y repartidos, como podéis ver en la imagen, donde he cogido como ejemplo la comunidad autónoma de Galicia. Si nos vamos fijando en los distintos mapas, veremos que estas comunidades autónomas se dividen a su vez en provincias, que son 50, cada una con su presidente o presidenta de la Diputación Provincial. Y estas provincias se dividen a su vez en municipios, que son más o menos unos 8.000 en España, cada uno dirigido por un alcalde. Por último, me queda decir que España pertenece a una asociación, conjunto o grupo de países, la Unión Europea, o UE por sus siglas. Entramos en ella en 1986 y estar en la Unión Europea nos da una serie de ventajas económicas, comerciales, sociales, culturales, de unión y de paz, tener una moneda común, el euro, no tener fronteras, etc. Actualmente hay 27 países en la Unión Europea, ya que el Reino Unido se acaba de ir. La Unión Europea tiene también sus instituciones propias, y algunas tienen que ver también, otra vez, con los 3 poderes, que como veis esto de la separación de los 3 poderes es muy importante.
Para el poder legislativo, la Unión Europea tiene el Parlamento Europeo. Para el poder ejecutivo está, por ejemplo, la Comisión Europea. Y para el poder judicial está el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Además, hay otras instituciones más y diferentes de la Unión Europea, como el Banco Central Europeo, por ejemplo, y otras muchas más. Y hasta aquí ha sido toda la teoría de hoy. Ahora toca que podáis comprobar cuánto habéis aprendido. Y por ello ha llegado el momento de... ¡el examen! Tranquilos, que no cuenta para nota, no cuenta para nada. Son 10 preguntas, cada una vale un punto, así que id sumando los aciertos para saber vuestra nota final. ¡Ojo! No hay casi tiempo para responder. Va a ir muy rápido, así que muy atentos. Empezamos. Pregunta número 1. ¿Cómo se llama el sistema político contrario a la democracia donde una persona o un grupo de personas deciden por todos y no permiten a los ciudadanos votar y elegir a los representantes políticos en unas elecciones libres? La respuesta es dictadura o tiranía. Pregunta número 2. ¿Cómo se llama la ley principal o ley de leyes que tiene un país democrático y que recoge las características de esa democracia y todos los derechos, libertades y obligaciones de sus ciudadanos? La respuesta es Constitución. Pregunta número 3. ¿Cuál es el poder político con el que se crean y elaboran las leyes y que permite también vigilar y controlar al gobierno? La respuesta es poder legislativo. Pregunta número 4. ¿Quién tiene el poder ejecutivo en España? La respuesta es el gobierno, es decir, el partido más votado en las elecciones. Pregunta número 5. ¿Qué poder tienen los jueces y tribunales? La respuesta es poder judicial. Pregunta número 6. ¿Cómo se llama el tipo de Estado democrático en el que no hay rey o reina? La respuesta es república. Pregunta número 7. ¿Quién hace de jefe de Estado en una monarquía constitucional y parlamentaria? La respuesta es el rey o la reina. Pregunta número 8. ¿En cuántas comunidades autónomas se divide España? La respuesta es 17, más 2 ciudades autónomas que son Ceuta y Melilla. Pregunta número 9. ¿En qué se dividen a su vez las comunidades autónomas? La respuesta es en provincias. Y estas, a su vez, se dividen en municipios. Y última pregunta, pregunta número 10. ¿Cuántos países hay en la Unión Europea? La respuesta es 27. Había 28, pero Reino Unido acaba de salir de ella. ¿Qué tal os ha salido la prueba? ¿Bien? Si no es así, no pasa nada. Solo tenéis que volver a ver el vídeo e intentar hacerla de nuevo. ¡Ánimo! Y esto ha sido todo por hoy. Espero que hayáis aprendido mucho. Hasta otro vídeo, chicos.